Bien, chicos, bienvenidos a la clase de geometría. El tema de hoy es triángulos. Vamos a ver las propiedades fundamentales. Vamos a ver a grosso modo. Ya sabemos que es un triángulo, no vamos a demorarnos tanto en ello, pero sí quiero que veamos en este caso los propiedades del triángulo. Un triángulo tiene tres vértices, tiene tres lados, tres ángulos interiores y tres ángulos exteriores. Además, también podemos encontrar en un triángulo la longitud de sus lados y por ende el perímetro, que viene a ser la suma de los lados de un triángulo. Así también el semiperímetro, que viene a ser la mitad de la suma de los lados de un triángulo. Muy bien, propiedades principales, chicos, que vamos a ver en este tipo de ejercicios. Suma de ángulos interiores de un triángulo siempre suman igual a 180 grados. La suma de los ángulos interiores siempre es igual al ángulo exterior del vértice opuesto. X igual a alfa más beta. La suma de ángulos exteriores es igual siempre a 360 grados en todo triángulo. Y por último vamos a ver propiedades adicionales extras, en este caso, como la propiedad del boomerang, ¿sí? La famosa propiedad del boomerang, que tenemos alfa más beta más teta, que son los ángulos de las puntas del boomerang, es igual al ángulo obtuso que se encuentra en el cuarto grado. Tenemos la propiedad de la mariposa, la propiedad del corbatín, que la suma de las puntas de las alas de la mariposa son iguales. Alfa más beta es igual a m más n. Y por último, la propiedad del pescadito, la suma del pico y la cola es igual a la suma de las aletas. A más B es igual a omega más G. Vamos a ver todas estas propiedades aplicadas, chicos, a nuestra práctica. Mi problema me dice calcular X, y si te das cuenta, todos estos vienen a ser ángulos externos. Y la suma de ángulos externos me tiene que dar esto igual a 360 grados. 2x más 3x, 5x, más 6x, 11x. 90 más 50, 140 grados. Y esto es igual a 360 grados. 11x es igual a 360 grados. Menos 140 grados, 220 grados. 11 pasa a dividir y me sale que x va a ser igual a 20 grados. Siguiente ejercicio. Suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo del tercer vértice. 50 grados más x más 2x más y es igual a y más 80 grados. Ese y que estás viendo va a pasar a restar y se va a ir. ¿Qué quedaría a un lado? 2x más x, 3x más 50 grados igual a 80 grados. 50 para a restar, te queda 3x igual a 80 menos 50, 30 grados. Por lo tanto, x sería igual a 10 grados. ¿Por qué? Porque 30 entre 3 me da 10. Siguiente ejercicio me dicen calcular x. Me dan un ángulo externo, otro ángulo externo, ¿sí? Puedo hacer lo siguiente. Puedo hallar el ángulo externo del otro lado, pero me conviene, por ejemplo, hallar este ángulo interno. ¿Por qué? Porque la suma del ángulo interno con su ángulo externo forman un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, si este es 90, me falta también 90, ¿sí o no? Para llegar a ser 180 grados. Ese sería el ángulo de 90 grados. Entonces, suma de dos ángulos internos me da el ángulo externo, tendría 90 grados más 2x es igual a 130 grados. 2x sería igual a 40 grados, por lo tanto, x valdría 20 grados. Muy bien. Me piden calcular x. Primero voy a hallar este ángulo de acá. ¿Cómo hay este ángulo de acá, profesor? En el triángulo CDE. Lo voy a resaltar de rojo. El triángulo CDE. ¿Qué ocurre en el triángulo CDE, profesor? Que la suma de ángulos internos, voy a llamar este ángulo Y, ¿de acuerdo? La suma de ángulos internos incluido Y sería 180 grados. Es decir, 100 grados más 20 grados más ese Y que acabo de crear es 180 grados. 100 grados más 20 grados, 120 grados más Y, 180 grados. Y sería igual a 60 grados, porque 180 menos 120 es 60 grados. Si Y es 60 grados, ahora analizo el triángulo grande, el triángulo ABC, donde Y también viene a ser uno de los tres ángulos internos, ¿sí o no? En los cuales se cumple que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Es decir, 70 grados más X más Y, que vale 60 grados, sería 180 grados. 70 más de 100, 130.
130 pasaría a restar y equivaldría a nada más que 50 grados. Siguiente ejercicio. Tendríamos que aplicar acá la propiedad del boomerang, chicos. ¿Cómo aplicamos la propiedad del boomerang, profesor? Si este ángulo vale 130, acuérdate que nos falta el suplementario que sumaría 180, ¿sí, no? Ese 130, y la acá sería 50 grados. Si este ángulo vale 30 grados, este ángulo suplementario, ¿valdría cuánto? Valdría 150 grados, porque la suma sería 180, ¿sí, no? Entonces ya tengo los tres ángulos del boomerang, mira. 50 grados por acá, X grados por acá y 40 grados por acá. Y esto me tiene que dar como resultado 150 grados. Es decir, 50 grados más X más 40 grados es igual a 150 grados. 50 más 40, 90 grados. Más X igual a 150 grados. X valdría 150 menos 90, 60 grados. Y por último, calcular X. Acá aplico la famosa propiedad de la mariposa o del corbatín, como quiera llamar. ¿De acuerdo? Tenemos la propiedad de la mariposa. Muy bien, a este ángulo que está en el vértice B, lo voy a llamar, vamos a darle un valor Y también. Valor de Y. Vamos a hallar Y como en la mariposa, ¿de acuerdo? 10 grados más 90 grados, ¿sí? Que pertenecen a esta ala de la mariposa, sería igual a Y más 30 grados. 10 más 90, 100 grados, igual a Y más 30. Por lo tanto, Y valdría 70 grados. ¿Por qué? Porque 100 menos 30 es 70. Ya está, listo, ya tengo el valor de Y. ¿De qué me sirve hallar Y, profesor? Porque Y pertenece al triángulo ABC y es uno de sus ángulos internos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora usamos la propiedad de la suma de ángulos internos, que dice lo siguiente: la suma de los tres ángulos internos de un triángulo siempre es igual a 180 grados. Por lo tanto, 50 grados más Y, que ya la vale 70 grados, más 2X es igual a 180 grados. 50 más 70, 120, más 2X igual a 180 grados. 2X sería igual a 180 menos 120, 60 grados. 2 pasa a dividir, tendría que X sería igual a 30 grados. Listo.